Segundo escalón de las categorías dogmáticas, tipicidad. Recuerden ustedes que en tipicidad teníamos dos espacios, la tipicidad objetiva, y solo luego de cumplir a este en cada uno de sus parámetros entrábamos en tipicidad subjetiva. Pero el orden. En tipicidad objetiva, paso número 1, de establecer los elementos esenciales y elementos no esenciales. Solo luego de aprobar esto en completo entrábamos a trabajar grados de participación penal, autoría y complicidad, y las autorías en cualquiera de sus modalidades. Solo luego de aprobar una forma de participación penal de las previstas en el COIP, y solo si se trataba de un delito con resultado, aplicábamos la teoría de imputación objetiva del resultado. Habría casos entonces en los que no era necesario aplicar este último paso porque eran delitos de negatividad y no de resultado. ¿Ok? Cumplido 2, siempre seguros, o 3, dependiendo si es un delito de resultado, y aprobados todos, trabajábamos luego de ello la tipicidad subjetiva. Y la primera tipicidad subjetiva, o la clásica tipicidad subjetiva, era el dolo. ¿Okay? Agresión consciente. Y este dolo permitía un sinnúmero de 3 posibilidades, de primer grado, de segundo grado y un eventual. Y una derivación de aquello que se denominaba pretensión. No cuarto dolo. Esto es derivación, no es clasificación. Y solo luego existía la posibilidad de una segunda forma de imputación de tipicidad subjetiva, que se denominaba imprudencia. ¿Okay? Regular en el COIP también bajo la palabra culpa. Pero para evitar confusiones, lo adecuado es referir imprudencia. ¿Tenemos borrador acá? ¿No? Yo tengo papel. Por favor. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que dejamos claro en la última clase, ojo, por favor que nadie se pierda. De dolo, cuando hacíamos un análisis de dolo, podría quedarse todo el análisis dogmático ahí porque descartábamos dolo. ¿Ok? No siempre es. Si no es dolo, entonces de seguro es imprudencia. No es así lo que hemos trabajado. Dolo, la fórmula, conocimiento de los elementos objetivos de tipo penal y voluntad, de realizarlos. Punto. En mayor o menor medida dependiendo del dolo del primer grado o del segundo grado. Dolo eventual. La persona se representa la posibilidad del resultado, no quiere provocarlo, pero pese a ello continúa su actuar aceptando o admitiendo eventualmente lo que podría ocurrir. ¿Estamos claros? Listo. Pero había una forma segurísima por la cual salgo de dolo y empiezo a trabajar la posible imprudencia. ¿Cuál era esta? El error de tipo vencible. ¿Ok? Pregunta tu caso. Error de tipo vencible o invencible, ¿cuál es su tratamiento, no? Un error de tipo invencible. ¿Recuerdan ustedes el señor Marcelo, el chofer del vehículo que llevaba las mochilas con cocaína? Es un error de tipo invencible. ¿Qué es lo que hacía? Excluimos dolo y no nos vamos a ningún lado más. Esta persona es 100% inocente. Pero si estoy en un error de tipo vencible, excluyo dolo, no es dolo, pero voy a imprudencia para ver si tal vez, repito, tal vez es imprudencia. No es confirmada la imprudencia luego de que salgo de error de tipo vencible. Y empiezo a trabajar en esta categoría. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Habrá casos que es mucho más sencillo, muchas gracias. Habrá casos que es mucho más sencillo o de primera mano ya se puede interpretar de que se trata de un caso notoriamente de imprudencia y que no hay que matarnos mucho en dolo, pero hay que descartarlo bajo la palabra pista o la palabra clave. Esto no es una agresión consciente. Voy a hablar del médico de la Amazonía que se le ocurrió hacer una cirugía muy compleja, ¿ok? Pero de primera mano habrá casos de agresión consciente, falta de cuidado, sí, pero descarte. No hay dolo porque no existe ninguna agresión consciente sobre aquel. La persona no quiere el resultado material. La persona no busca aquella afectación al bien jurídico. Ocurre, pero ocurre por falta de cuidado. Trabajemos entonces imprudencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Algunos nos perdieron algo? ¿No? Bien.
La primera parte del análisis de la imprudencia no es la fórmula. El primer paso de análisis de imprudencia es la regla de los numerus clausus. ¿Se acuerdan de esta regla? Eso decía, en términos sencillos, que no todos los tipos penales que están en el COIP están regulados en modalidad de imprudencia. No todos los tipos penales que están regulados en el COIP permiten su sanción en modalidad de imprudencia. Todo siempre dolo. Por excepción, podrían ser imprudentes. Por excepción. Pero el numerus clausus no solo dice eso, sino dice de que obligatoriamente debe estar expreso en el COIP que se regula la modalidad de imprudencia. ¿Qué hacíamos en la omisión impropia? Construía, ¿se acuerdan la fórmula para construir? Aquí no construya nada, aquí está listo en el tipo penal y uno tiene que leerlo para verificar si admite imprudencia. Aquí dice clarito. Si no dice de una manera precisa, no admite imprudencia. Adiós de historia. ¿Se acuerdan de Rosita o Manuelita, la contadora? La muy mala contadora, la pésima contadora, que quedó como la peor contadora en todo el tribunal penal. Listo. ¿Por qué apliqué esta estrategia? Por los sencillos números clausus. Jamás alguien va a ser sancionado por imprudencia o una reprobación tributaria. Estamos. Pero claro, aunque se veía la peor estrategia del planeta, servía por una sencilla regla de que en esa infracción no se permite una modalidad imprudente. ¿Permitía el homicidio la modalidad imprudente o no? 145, ¿qué dice el COIP? Vamos a ver el COIP. No es de construir, es de leer el tipo penal y revisar y ver, a ver, ¿permite o no permite? ¿Qué dice el 145? ¿Permite o no permite? La persona que por culpa, bienvenido sea. Hablamos del caso del gabinete y de la cera. ¿Sí? ¿Las lesiones permite? ¿Le podemos imputar cargos penales a la señora del gabinete que no tuvo la mínima precaución sobre la temperatura de la cera y le colocó a la pobre chica ahí en pleno párpado y terminó con una quemadura de primer, seguro, no sé, 2 grados? ¿Había cómo? ¿En dónde están las lesiones? 152. ¿En qué parte está? Dice falta de cuidado. 152, tipo penal. Para saber si un homicidio tiene modalidad imprudente, vaya al tipo penal de homicidio. Si tengo que saber si el robo permite la modalidad de imprudencia, vaya al tipo penal de robo. Y así con cada infracción penal. La única forma para que ustedes resuelvan un caso es: están acusándole a esta persona por un delito de abuso de confianza. ¿Puede modalidad imprudente o no? Vamos a revisar el 186, 87, 89, la que ustedes quieran. Y solo luego de leerlo por completo no tiene ninguna palabra clave. ¿Cuáles eran las palabras claves? Culpa, imprudencia, infracción al deber objetivo de cuidado, impericia, negligencia. Todas aquellas son las palabras. Sí, se notamos las palabras claves, ¿no? En el 152, ¿se encuentra en alguna parte donde pueda explicarse modalidad de imprudencia? Claro, ahí está, ¿no? Tenemos casi el penúltimo inciso: la lesión causada por el deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa. ¿Se dan cuenta? La evasión, es decir, la salida de personas privadas de libertad de manera irregular de la cárcel, ¿permite la modalidad imprudente o no? ¿Dónde está el tipo penal? 274. 274. ¿Permite o no permite? Inciso tercero, ¿no? Si la infracción es culposa, la pena será de 6 meses a 1 año de privación de libertad. La pena privativa, ¿verdad? Por medio de la pena. ¿Y se puede cometer un delito de tráfico de drogas imprudente? 220 del COIP. No hay una sola parte del 220 del COIP que diga modalidad de imprudencia. No hay cómo. Si finalmente, ojo, si finalmente una persona, y hago un supuesto, tenga determinada terrestre de cuenta, esa gente que tiene una muy buena voluntad, esa gente muy amable,
que de pronto encuentra un bolso ahí y lo que hace es tomar el bolso, va a dejarlo en la administración. Policía le está siguiendo ese curioso bolso y ven que la persona lo que hace es entregar o tener cocaína llena. La persona dice, yo no sé porque yo no abrí, pues, señora, usted mínimamente le tiene un poco de precaución. Y si un tribunal penal finalmente dice, ok, usted tiene un error de tipo, pero es vencible, señora, porque usted sí pudo evitar caer en el error, o al menos no se involucraba para conocer esto, da igual lo que pase a futuro, porque vas a ser inocente. ¿Por qué? Porque esto va a derivar a un tráfico de drogas tal vez imprudente, tal vez. Números clausos, el 220 permite imprudencia, el tipo penal no permite, listo, da igual finalmente. Por eso dense cuenta, da igual finalmente el que sea error de tipo vencible o invencible en un tráfico de drogas. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si tengo un error de tipo invencible es inocente del libro. Pero si tengo un error de tipo vencible también es inocente del libro. ¿Por qué? Porque va a terminar en modalidad imprudente y números clausos no permiten modalidad imprudente. ¿Se entiende la estrategia? Sí. Por eso, un montón de casos de error de tipo en temas de tráfico de drogas que he defendido, no me preocupo en acreditar si era vencible o invencible. Me preocupo de acreditar que había error de tipo. Claro, es obligatorio analizar finalmente lo vencible o no, pero eso no es algo que me preocupe mucho porque la conclusión va a ser la misma. La 1 por exclusión de dolo por invencible por vencible, la vencible va a tener en imprudencia, el tipo penal va a decir que no permite esa modalidad, por el mismo concepto terminará siendo inocente. ¿Se entiende la estrategia? Bien. Entonces, el primer filtro o la primera puerta a tocar en la imprudencia es: ¿está regulado en el código modalidad imprudente? Sí, no. Si es un no, listo. Esta persona tiene una conducta atípica. Fin de la historia. Pero si es que la respuesta es sí, sí permite la modalidad imprudente, hay que trabajar la imprudencia tal cual. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de la imprudencia? Para poder asegurar que existe imprudencia en un caso, vamos a tener que llegar a la conclusión que existe una infracción del deber de cuidado. ¿Cómo puedo saber si existe una infracción al deber de cuidado? Aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Deber objetivo de cuidado más deber subjetivo de cuidado. ¿Ok? Esto está explicado, ¿no? Creo que esto lo hicimos muy rápido en la última clase, pero no. Entonces, para yo poder decir, esta persona ha cometido un homicidio imprudente, sin lugar a dudas debo asegurar de que esta persona infringió el deber de cuidado. Todavía no vean el código, todavía no ven el proyecto, necesito explicarlo con detalle. ¿Ok? Vamos a poner esto en contexto. Escucharán el caso. Conté el caso del médico de la Amazonía, recién estaba en pleno ejercicio de la... ¿Cómo se llama? El servicio rural, me parece. Sí, me he contado ¿no? Este es el problema. Llega una persona sin importar los motivos, pero llega una persona en una emergencia con sangrado excesivo, tomó una flecha clavada a la altura de su pecho y en notorias condiciones de un quebranto de salud que era necesaria una intervención quirúrgica. ¿Estamos? Llega a un hospital público, si ustedes quieren, a un hospital básico público de nuestro país, y encuentran ahí a 3 personas. Uno de ellos, una persona encargada de farmacia, una persona encargada de los medicamentos, otra persona encargada de enfermería y de manejo de instrumental, y un médico que apenas hace 3 meses salió de la facultad, salió de la universidad y está en su servicio rural. ¿Estamos claros? Esta persona obligatoriamente tiene que atender al paciente. No puede decir, uy, lamento un montón, yo no estaba preparado para este momento en mi vida, lamento un montón, tómese un vuelo, busque la manera, pero hay otro lado que aquí yo, si cirugía no hay. No hay cómo hacer eso, los médicos no pueden hacer eso. ¿Ok? Y además de que está bien adentro de la Amazonía y no hay opción de traslado a ningún lugar. ¿Estamos claros? ¿Qué tiene que hacer el equipo médico? Y principalmente el médico, operar. Sin lugar a dudas tuvo que hacer cirugía, ya tuvo prácticas de cirugía y estaría en el servicio rural con ese propósito, ¿no? De tener el último paso para poder graduarse. ¿Estamos claros hasta acá? Esta parte es lamentable. Está en un hospital que debería tener todo lo necesario, pero no tiene todo lo necesario en nuestro país. Tiene las cosas muy básicas, muy sencillas, y Dios sabe cómo puede estar instalado en ese lugar. Pero va a operar.
Claro, la persona está absolutamente tensa, sabe su compromiso médico y comienza la operación. Le pide al equipo que le coloque el medicamento para sedar al paciente, utiliza los instrumentos que tiene a su alcance, logra aperturar la cavidad donde va a extraer la flecha, luego de ello utiliza los instrumentales que tiene y comienza a hacerlo. Y justo cuando esté en el proceso mismo, por favor observen, cuando esté en el proceso mismo de retirar la flecha, existe por el filo punta un leve corte en una arteria cerca de su corazón. Esto provoca un sangrado aún mayor, intentan intervenir, la persona muere. ¿Está claro? La fiscalía acusa por un delito de homicidio imprudente. ¿Estamos? Cambien el caso, cambien las circunstancias del caso. No es la Amazonía y no es este médico que recién está saliendo a la profesión. Es el Hospital del Río y la persona que está operando es el profesor de cirugía de la Universidad de la SUAY, que además es profesor de posgrado y además opera todos los días, no menos de 5 a 6 cirugías en aquella casa de salud. ¿Estamos? Notoriamente no es el mismo escenario. Es el mismo cuadro médico, pero no el mismo escenario. ¿Estamos? El médico ingresa con todo su equipo, está relativamente apurado, empieza a extraer y justo cuando está en plena extracción de la flecha existe un gran corte en la arteria que provoca el sangrado y muerte. Los dos no son culpables de homicidio imprudente, pero es el mismo muerto. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Nunca vamos a hacer un sencillo ejercicio o sencilla conclusión de decir el médico operó, el médico es culpable por homicidio imprudente. No harán esto, no harán esto. Que esto lo haga la prensa, está bien. Que esto lo haga toda la marcha de la cuadra, está bien. Que esto haga todas las redes sociales, ok, ellos no tuvieron clase de derecho penal. Es razonable que piensen eso. El médico fue la persona que provocó la muerte porque estuvo en la cirugía. El médico es el responsable porque era el encargado de velar la vida. No está tan fácil la historia. En imprudencia vamos a aplicar la fórmula para analizar si específicamente esta persona tenía un mayor o menor nivel de exigibilidad. Esta es la clave. Vamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo dije del deber objetivo de cuidado? ¿Qué apuntes tienen ahí? Deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado, ojo, cuando voy a analizar imprudencia, arranco primero con el 2. Primerita, previsibilidad objetiva. Esto quiere decir que tomar en cuenta todas las circunstancias. ¿Cómo? Dígame más. Tomar en cuenta todas las circunstancias que no son comunes, ¿no? Es decir, todas las precauciones que se deberían tomar para evitar un resultado dañoso. Ok. Todas las circunstancias, toda la cautela, toda la precaución que se debe tomar para evitar un resultado dañoso en un caso común. Todavía no estoy en este. ¿Ok? ¿Y qué más tengo acá? Reglas de conducta, ¿no? En completo. Reglas de conducta, es decir, cómo la persona debe proceder en ese caso. Existe un protocolo, existe lineamientos, existe de una u otra manera pasos a seguir. ¿Para qué? Para evitar un resultado dañoso. Esto en un caso común. ¿Ok? Solo luego de terminar el deber objetivo de cuidado, trabajo esto en ese chico. Póngale un nombre al médico de Bárbara. Josué. Ahí, vamos a defender a Juan. Médico Juan. Le vamos a defender a Juan, ojo. Lo vamos a defender a Juan. Pero antes de trabajar en los zapatos de Juan, necesito obligatoriamente ver el caso. Objetivamente. ¿Ok? Ya vamos a trabajar esto con todo el detalle. Necesito ver esto objetivamente. ¿Cuáles son todas las precauciones a tomar en un caso de esa naturaleza? Es decir, hay que intervenir a un paciente que tiene una flecha incrustada en su pecho y eventualmente salvarle la vida. ¿Cuál es el protocolo a cumplir? Primero, analizar las condiciones del paciente para saber qué procedimiento lo hago. ¿Ok? 2. Definida la cirugía, instrumental INCE. Luego, limpiar la herida para poder abrirla.
Luego, aperturarle en la magnitud adecuada. Luego, utilizar los instrumentos para extraer sin ningún tipo de daño a la flecha. Luego, controlar las condiciones del paciente durante la cirugía. Y finalmente, luego de tener un éxito en todo lo que estamos haciendo, cerrar la herida y verificar que el paciente se despierte y ver las condiciones para que no sufra. ¿Estamos? Esto lo va a hacer en cualquier hospital del país, ante una persona que tenga esa incrustación. ¿Sí o no? No le paren bola a Juanito. Esto es un caso común, sin ver lo que le está pasando a Juanito. ¿Está claro? Juanito. El deber subjetivo de cuidado supone el traslado de esto y el análisis en lo que hizo esta persona. El análisis de las circunstancias objetivas, las circunstancias generales de un caso común en los zapatos de esta persona. Y aquí lo que tengo que analizar es, que no más, conocimiento de la persona, que más tengo no tengo para deber subjetivo. Experiencia. ¿Tienen algo más? Conocimientos personalísimos, experiencia, todo lo que ustedes tienen. ¿Ok? ¿Y hago esto con qué propósito? Con saber si esta persona tiene un mayor o menor nivel de exigibilidad. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, en los zapatos de Juanito, ¿cuántos años lleva operando Juanito? Cero, no operar. Los chicos de medicina se van a las cirugías, están viendo cómo el profe sutura, abre, opera, ¿sí o no? A lo mucho les pasa el instrumental. A lo mucho les da cerrado. ¿Creen que a un estudiante de la propia facultad le permiten entrar en un caso tan emergente para sacar una flecha muy cerca del corazón? No lo permite. Es como que a ustedes les pongan una audiencia de juicio de un asesinato para 24 años, estando en tercer año de la Yo les pongo indirectamente porque leí los casos, ¿ok? Pero de una u otra manera, este chico tiene 2. ¿Qué condiciones tiene ese hospital para saber que tiene el mejor instrumental para esta cirugía? ¿Lo tiene? No lo tiene. 3. Esta persona, ¿qué equipo de trabajo tiene para poder asegurar un resultado exitoso? Una persona que trabaja o que colabora en enfermería, otra persona que tal vez sepa lo muy básico. ¿Se dan cuenta? Ok, pero falta algo más importante. Hasta ahí podría decir, ok, en los zapatos de Juanito el nivel de exigibilidad no es tan alto. Hizo lo que pudo en las circunstancias en las cuales se encontraba. Es decir, analizó bien el caso, limpió la herida, aperturó la cavidad correcta, utilizó los instrumentos que tenía para hacerlo. Pero ojo, existe, ojo aquí por favor, existe un corte a la flecha, ¿ok? Por determinado filo de la flecha. ¿Me siguen hasta acá? Es lo que yo dije, por eso los detalles son importantes. ¿Cuál es el nivel mayor o menor de corte? Leve. ¿Cuál es la cantidad? Leve. Es leve. Esta es la parte más importante del caso. Porque lo que pasa es de que él, sin ninguna experiencia, con muy leves conocimientos, provocó apenas un leve corte en la arteria. ¿Está claro? Cambie la historia. Está abriendo todo eso y dice, dele, vamos a las 3. 1, 2, 3. Uy, se murió. Eso no puede pasar. Pero no es lo mismo que este médico, en las circunstancias, esté sacando con todo el sigilo una flecha y con las circunstancias en las que se encuentra, y que en medio de eso, lamentablemente, exista un leve roce de la flecha en la arteria. ¿Se entiende? Pero ahora, ese escenario, ¿le podemos exigir más a este médico o no? Es notorio que no podríamos exigirle más, pero al profesor de cirugía en el Hospital del Río y con todos los equipos, denle la exigencia muchísimo más alta. Entonces, no se trata que en todos los casos de imprudencia o el nivel de exigibilidad es el mismo en todos los casos. No. Para eso el deber subjetivo de cuidado. Porque si solo tomar el nivel objetivo de cuidado, todo el mundo va a pensar que la cirugía se hizo en el Hospital del Río o en Washington o en Boston, donde tiene la mejor tecnología médica,
Se le van a imputar a esta pobre persona como si fuera un crack de la cirugía. Y el pobre no es un crack, está desesperado, está sudando más que el paciente él. Está desesperado, pero finalmente el corte es leve. Cosa distinta es que le haya jalado la flecha sin más y se muera. Ese es un homicidio imprudente del libro. ¿Estamos claros? Entonces, llevado esto acá, con los conocimientos y experiencia personalísima de este sujeto, el nivel de exigibilidad puede ser mayor o menor. Finalmente, y con ese esquema, la pregunta es la siguiente. Esta persona, en razón de sus circunstancias, uniendo el deber objetivo y subjetivo de cuidado, lo que hizo, ¿estuvo dentro del margen de lo exigible o hizo menos de lo exigible? Esta es la clave. ¿Qué es lo que hizo? En el margen. ¿Ok? Si estoy en el margen o hago más de lo exigible, no hay imprudencia. Si hago menos de lo exigible, sí hay imprudencia. ¿Está claro? Entonces, en el caso de Juanito, tras unir el deber objetivo de cuidado y el deber subjetivo de cuidado, la respuesta es de que no existe infracción al deber de cuidado. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Nos perdimos ahí? Juanito es el doctor especialista. No, Juanito es de la El lugar ahí. Sí. ¿Ok? ¿Se perdió bien acá? La fórmula es esta. Infracción del deber de cuidado implica DOC y DSC. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Luego de aplicar esta fórmula, yo debo resolver si lo exigible, la persona hizo lo exigible en su margen, más o menos. ¿Estamos? Si hago lo exigible, no hay infracción del deber de cuidado y por ende no hay imprudencia. Si hago menos de lo exigible, sí hay infracción al deber de cuidado y por ende sí hay imprudencia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Voy a ver un caso facilito para que se den cuenta. ¿Quién maneja vehículos diariamente? Diariamente. Ok, Sebastián. Vamos a ver a Sebastián. ¿Tiene licencia Sebastián? Sí. Usted va y viene de ruta diario, seguro. Sí. ¿Cuántos años tiene Sebastián? 20. 20. Juventud, Dios mío. 20 años, ¿sí? ¿Desde qué edad maneja? De los 18. Seguro. Sí. A los 18 aprendí. Madre mía. Okay. Va 2 años maneja. Suficiente para el caso. El Sebastián viene con apuro, porque tiene clase conmigo a las 6 de la tarde y son las 5:53 y está en plena avenida Loja. Y va chateando con la compañera que está al lado, ¿cómo se llama? Fátima, ¿qué tal? Diego, no, y va manejando, y se pasa el rojo en plena avenida Loja y Remigio Crespo, se ubica, baja un ciclista, colisión, muere el ciclista. Le imputan un homicidio imprudente. ¿Estamos hasta acá? Bien. No me mato trabajando elementos esenciales, se cumple, grado de participación notoria directa, teoría de imputación objetiva, cumplimos todo. No es agresión consciente, no busca el resultado material, Sebastián. Hay una falta de cuidado. Trabajemos. ¿Está sancionado en Ecuador el homicidio imprudente? ¿Sí o no? Números clausos, sí. Trabajemos entonces imprudencia. Veamos. La fórmula para saber si él, Sebastián, infringió el deber de cuidado, debo aplicar la fórmula. Es la única manera. ¿Cuáles son las circunstancias o reglas de proceder o precauciones básicas a tomar en todo caso común de una persona que se acerca a una luz roja? ¿Cuáles? Que frene. Frenar, reducir la velocidad, tener precaución de la luz roja, tener la distancia prudente para que el freno cumpla su intención y que tener el espacio para no tener que salirse más allá de los límites. ¿Se entiende? Todas las personas en cualquier parte del mundo deben tomar la misma precaución. ¿Estamos? No estamos viendo el caso de Sebastián, ya mismo vamos donde él. Estamos viendo las reglas o todas las condiciones o previsión objetiva en general. Ahora, maneja 2 años.
tiene licencia. Por eso pregunté, ¿maneja diario? Maneja diario. ¿Ha ido por la avenida Loja, Sebastián? Sí. Un montón de veces ha manejado por ahí. De hecho, va por ahí para llegar a la facultad. ¿Está claro? Vamos a preguntar entonces. Lo objetivo, las condiciones básicas, las generales, aplicadas al Sebastián. Lo que él hizo, ¿está dentro de lo exigible? ¿Hizo lo exigible? ¿Más de lo exigible o menos de lo exigible? Menos de lo exigible. Menos de lo exigible. ¿Podía él frenar? Claro, ¿qué fue lo que hizo él? Podría dejar el celular, podría en todo caso concentrarse, podría ver a excesiva velocidad, podría hacer un sinnúmero de cosas. Pero él finalmente decidió, claro, no quiso matar a nadie, pero finalmente en sus condiciones, en su conocimiento, en sus circunstancias, sí le era exigible bajar la velocidad, no estar chateando, tener precaución. ¿Se entiende? A este médico le era exigible el que abra la herida, que limpie con alcohol, que aperture, era exigible todo eso. Pero ¿qué tal que este médico en la Amazonía hubiera dicho, yo pasé con las justas cirugía, yo pasé con las justas? Amigo, usted es un hombre fuerte, resistente, agárrese duro, vamos a las 3. 1, 2, 3, venga. ¿Quién se fue? ¿Le era exigible que haga esta persona? ¿Les parece que fue razonable que haga esto? Lo exigible era que abra, que utilice los instrumentos y que intente sacar la flecha. Eso era lo exigible. ¿Hizo esto? Eso hizo esta persona en la Amazonía. A él no le pueden imputar la imprudencia, pero sí le van a imputar la imprudencia si lo sacó así sin más con un ejercicio de fuerza. ¿Se entiende? Cambiemos el ejemplo. Vamos a suponer, ojo, vamos a suponer que el Sebastián, una cuadra antes del choque, saca el vehículo de la mecánica. Esto es importante. Y él tiene una factura emitida 3 minutos antes del choque, en el cual dice reparación de frenos. Las grabaciones de la mecánica, a una cuadra antes, ven de que el mecánico le explica al Sebastián que ya revisó los frenos, que está bien, que está el pelo y todo lo demás. Le agradece, le paga, le emite la factura. El Sebastián saca el vehículo, mete primera, segunda, tercera, se aproxima y aplasta el freno, empieza a gritar y gritar, ¡eh! La misma colisión y la misma muerte. ¿Homicidio imprudente o no? No, nada, súper inocente. ¿Qué va a decir el señor que está frente al accidente? Quiero que se ubique. ¿Qué va a decir? Culpable, el que maneja, el chico que está ahí en el ente, sí, él se pasó el robo. ¿Sí o no? Todo mundo va a hacer eso. Pero es que la imprudencia no se ve con los ojos de la persona de frente, sino solo fuera el deber objetivo de cuidado. La lógica es trasladar lo objetivo a los zapatos de la persona, a las circunstancias. Ahí puedo analizar. Es lo mismo que cuando muere un paciente en el quirófano, todos los que están afuera del quirófano, él es el culpable. ¿Se dan cuenta de esta lógica? No puede pasar. La naturaleza de esto es trasladar lo objetivo a lo subjetivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué era exigible en las circunstancias de Sebastián? Frenar, aplastar el freno. ¿Hizo eso? Hizo eso. Hasta gritó. Aplastó el pito para que la gente se entere de que había una emergencia. Eso, todo lo exigible. Punto. Si está en el margen de lo exigible, no hay infracción del deber de cuidado. Por ende, no hay imprudencia. Es inocente del libro. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá? Bien. Toma un caso difícil, porque aquí ya nos trasladamos a lo siguiente. Una persona es contratista y está realizando una obra civil, la construcción de un puente. Ha tenido no menos de 10 a 15 puentes construidos previamente, entre contratos privados y entre contratos públicos con el Estado. ¿Cómo? Bueno, esta persona es un ingeniero civil que se dedica a la construcción de obras a gran escala, puentes y todo eso. Según su historial, ha tenido no menos de 10 a 15 puentes previamente construidos entre contratos privados y contratos públicos. Se ha aprobado un presupuesto de $500,000 para la construcción de un puente en la vía Fuente Baja. ¿Alguien se lo mata regularmente? ¿No? ¿Alguien se ha ido? Madre mía, ¿sí o no?
nadie. Al menos, ¿cómo se llama esta zona? No menos de 15 Donde contratos es públicos. De 15 contratos Por públicos. eso puse CBP. Murió. Pero bueno, bien. Se aprueba un presupuesto de $500,000. Escucharán. Esta persona acepta y construye la obra. Luego de ello, se inaugura la mayor fiesta, todo lo que ustedes quieran, y a los 3 días, justo cuando pasaron 2 buses al mismo tiempo, todo se destruye y se va al piso. La fiscalía arranca la investigación y se da cuenta, ojo, y se da cuenta de que la construcción es absolutamente deficiente, con materiales antitécnicos, con un nivel de resistencia mínimo, con condiciones que no iba a soportar carga más allá de un bus al mismo tiempo. En otras palabras, un diseño, planificación y ejecución absolutamente equivocado y antitécnico. El acusado se defiende bajo el esquema de que todo el dinero presupuestado está invertido ahí, porque es lo único que se podría con 500,000 ejecutar. Y presenta una pericia que dice que el puente ideal ahí habría costado $1,500,000. Es decir, el puente que todos querían, el perfecto con la mejor resistencia para que pasen 2 buses y hasta si quieren pase un tractor a la par, cuesta $1,500,000. Y ahí le dieron 500,000. Difícil, ¿no? La persona con 500,000 sabía que los materiales que iba aplicando eran los necesarios. La persona sabía que las condiciones técnicas iban a ser las mínimas. Sabía de que el puente iba a tener un altísimo riesgo de caída, pero también podría que nos pega, ¿no? ¿Les parece un dolo eventual o una imprudencia? Admitió los riesgos. Dolo. No dolo. También de que Sí, va. pudo, por ejemplo, evitar más allá de que la familia no puedo pensar en muchos puentes, no voy a manejar la deriva y la posibilidad de que pueda caer. Ahí va el razonamiento, por eso digo, dolo eventual o imprudencia. Porque finalmente tengo 500,000, he construido 15 puentes en mi vida. Todos los puentes que he construido nunca, ninguno ha costado 500,000, todos cuestan $1,000,000 para allí. Esto es una vía que conecta 2 provincias. Aquí pasan buses, camiones, tractores y además las montañas, las condiciones geográficas ameritan un nivel de resistencia altísimo. Estoy consciente de que con esos 500,000 sí puedo construir algo más o menos, no más. Consciente, no es su primera obra. Nunca manda un comunicado alertando de esto. Nunca. Porque claro, él tiene su ganancia, ¿no? Ya, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama otro ese puente? Pasa. ¿Les parece imprudencia o dolo eventual? Ya, pues este es más o menos un caso para el examen. ¿Por qué? La persona no quería provocar la muerte, pero se le presentó la posibilidad de que muera la persona. No quería hacerlo, pero pese a eso continuó. Sí, alguien podría decirme, no se le presentó el resultado porque de una u otra manera tampoco es que las condiciones técnicas aseguraban que alguien iba a morir. Era una eventualidad. Tal vez sí, tal vez no. Hay puentes que no se caen. No es tan seguro que se caiga el puente. Alguien se va por imprudencia y me van a decir, deber objetivo de cuidado, ¿cuáles son las condiciones mínimas? Nivel de resistencia, ancho de la vía, material aplicado y demás. Como una persona de 15 años que construye puentes cada año, trasladado esto, le era exigible darse cuenta de todo esto y no ejecutar la obra o parar la misma porque no estaba en condiciones. Pero no lo hizo. Exigibilidad menos de lo que era necesario, hay una imprudencia. ¿Se dan cuenta por dónde va esto? ¿Está claro? Fin de la imprudencia. Fin de la imprudencia. Y cualquiera de las dos que usted dijo Está son bien, válidas. siempre que esté argumentado, siempre que esté argumentado. Cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia? Un homicidio doloso, ¿cuánto es? 10 a 13. Imprudente. ¿Pero 5? ¿Se dan cuenta de lo que se está jugando el juicio? La fiscalía puso un homicidio doloso
Y aquí no hay como sacarla porque, sin lugar a dudas, la discusión no está en el homicidio, está en el dolo o la imprudencia, y van a defenderle a él bajo un escenario de que para mí es un homicidio imprudente. Y trabajamos desde el primer gobierno. Sí, o sea, básicamente pudiéramos defender por imprudencia por el tema de la pena, ¿no? Claro, por el tema de la pena. Pero ya van a haber procesado. Cuando una persona recibe una pena menor en un delito que no reviste mayor gravedad, aún así sea una muerte, podría tener serias alternativas, no por prisión. Pero en un doloso no. En un doloso sería prisión de ley. ¿Se dan cuenta? Solo este sencillo cambio de aquí a acá representa años de cárcel. Esta es la dinámica y por qué tenemos que trabajar con mucha precisión. Sí, otra pregunta. Nos dice que más o menos aquí son los casos de la del examen. Nosotros podemos irnos por dolo eventual o por imprudencia, siempre que lo justifiquemos. Sí. Pero voy al punto de, ¿existe alguna ponderación más o menor si nos vamos por dolo eventual sabiendo que la pena es menos que imprudencia? O sea, para mi calificación, lo único que me interesa es que al final ustedes pueden decir en la vida no solo van a ser defensores o defensores, van a ser fiscales también y jueces. Claro, van a ser defensores públicos. O sea, al final no es que yo sería muy sesgado de mi parte que defienda siempre una postura de pro reo. No, yo enseño dogmática penal para que se agarre de una postura de acusación o defensa y de ahí la sostenga, punto. Entonces no pasa nada en la postura penal. Pero jamás me va a decir que es un dolo directo. Nunca me van a decir que es dolo directo. Aquí sería un error decir que es dolo directo. ¿Se dan cuenta? O sea, el que me dice, para mí es dolo de primer grado, no me demoro mucho. Gracias, nos vemos en el supletorio. No perdamos tiempo. Que no puede ser dolo directo. Por Dios, ¿cómo va a ser dolo directo esto? ¿Se entiende? No me van a decir, es cómplice. No puede ser, es coautor. ¿Con quién se han repartido las cosas? ¿Se entiende? No me van a poder decir, oiga, es un delito que no amerita a través de imputación objetiva. Pero si hay un resultado muerte, ¿cómo no va a haber imputación objetiva? ¿Se entiende? No se puede equivocar en el esquema. Es que esto es casi... No hay esta clase, pero no sé, creo que en alguna universidad, no sé si aquí se maneje medicina, es diagnóstico de casos y propuesta de refracción o propuesta de intervención. Esto lo conozco directamente por los amigos que estudian en Estados Unidos. Una clase que les toma de ellos es el diagnóstico preciso del caso. Es decir, el paciente tiene esto, tomado esto, pasado esto. Con eso, dicen, para mí, es esto y el tratamiento es este. Eso quiero que pase, eso quiero que ocurra. El momento que tienen eso muy claro, dicen, no quiero trabajar por este esquema, listo, insisto, es 1 minuto el examen. Exagerado 2-3 minutos. Yo creo que en 1 hora nos salimos y nos vamos a la casa. Espero que todos, ninguno venga al supletorio. Se acabó el problema. ¿Ok? Si ya veo que están medio argumentándose, ya, iré haciendo las preguntas, ¿no? Pero jamás voy a permitir al lado del profesor, que es un fiscal, que nos vemos cada semana en audiencias, que tenemos un montón de litigios llevado a la mano. No puede ser de que frente a un fiscal tenga un error dogmático. O sea, al menos yo no voy a permitir, yo que soy profesor de la materia. ¿Okay? Imagínense lo vergonzoso que yo de dogmática penal y que se confunda en un dolo directo y un dolo eventual. Esto no puede pasar nunca, ahí tiene la vida puede pasar eso. ¿Ok? Así que hay tiempo de sobra. ¿Estamos hasta acá? Bien. Pero tengo una consulta. En el caso del ejemplo que nos puso de Juan, que es médico en la rural, o sea, bueno, es inocente no por el corte leve, pero, o sea, en el caso del profesor de la UDA, también es inocente por el mismo criterio, o sea, por el corte leve. No, fue grave. Era un corte grave. O sea, él sacó, pero si hubiese hecho la misma acción, pero estaba apurado, ¿qué sería influencia? O sea, si es complicado. ¿Por qué digo eso? A ver, esta persona tiene la experiencia, el equipo, las condiciones. ¿Y por qué coloqué lo apurado? Porque lo que hace es confiarse de una o de otra manera en su praxis. No pudo resolver lo que es sencillo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? El retiro de una flecha no es 3 segundos, el retiro de una flecha puede tomar 5 minutos, porque está como un filo que está muy cerca de las arterias del corazón y de todo esto. La lógica de esto es, vamos haciéndolo con absoluta calma para que no exista condiciones de riesgo y no se conecte el filo con el corazón. Pero las circunstancias son distintas. ¿Por qué? Porque él puede colocar una camarita al interior, ¿sí o no?
él puede colocar una televisión ahí enorme, 4K, para ir analizando cómo va. El pobre chico de la Amazonía, ¿qué puede colocar ahí? La fe nomás. O sea, parece broma, pero es que en otros países sí, ¿no? La gente, a colita, a ver. ¿Cómo le van a imputar el mismo nivel de sensibilidad a la persona que tiene una microcámara 4K versus el que tiene la linterna del teléfono? Que no le pueden exigir lo mismo a ambos. Ahora, ¿qué es lo que yo dije en el caso? Es lo que hace esto, ¿no es cierto? Arturo toma y lo que normalmente el protocolo debería ser al menos un minuto, les demora 15 segundos. Y ha provocado una no leve, grande lesión en la arteria. La pregunta es, ¿pudo evitar que pase eso? ¿Pudo evitar el Sebastián que se pase el rojo? De que salga y maneje viendo la vía. ¿Sí o no? ¿Pudo evitar el médico del Hospital del Río la situación? Pero ¿pudo evitar este chico en la Amazonía? No pudo hacer nada más. Entonces no le estén colocando una imprudencia a personas que en condiciones en las que estuvieron no pueden exigirle más de lo que hizo. ¿Se entendió esto de acá? Sí. Fin de la imprudencia. No hay nada más que trabajar acá. Vamos a subir a lo siguiente. ¿Ok? La juridicidad. Hecho. Uy, antes de eso, regresemos al 27 del COIP, para que se entienda. En el mismo 27 del COIP está conjugado, está ahí los dos conceptos de deber objetivo de cuidado y deber subjetivo de cuidado. Vamos a dar lectura, por favor, Fátima, 27 COIP. Dele, 27. ¿Lo COIP? ¿Cuál es el artículo? Artículo 27, culpa. Culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. Bien, desde la frase que menciona, ojo, esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. ¿Cómo se llamaba esa? Ese es el numerus clausus, ¿ok? Edición vídeo. Pero antes de eso, actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, coma, ese le saca un perfecto, ese es, insisto, redundante, el deber objetivo de cuidado. ¿Dónde está el deber subjetivo de cuidado en ese artículo? Personalmente. Que personalmente le corresponda. Ahí está la clave. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el código? Hay culpa o actúa con culpa o se verifica la culpa cuando se infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente al sujeto, a esta persona le corresponda. Ahí uno de los dos. ¿Se entiende el concepto ya del 27? Entonces, actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponda. Ahí es la lógica. Entonces, la culpa no es genérica, para todos la misma. No. Para, tomando en cuenta las circunstancias del deber objetivo, en la persona, en el subjetivo, podemos confirmar que existe imprudencia. ¿Ok? Entonces, cuando normalmente en los casos de imprudencia, principalmente el tránsito, yo escucho usted argumentos. Infringió el deber objetivo de cuidado. Infringió el deber objetivo de cuidado. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado. ¿Qué es eso? Ese es el deber objetivo de cuidado. Solo eso. No, y ahí personalmente, que personalmente le corresponde, eso es el deber subjetivo. Y este es el deber objetivo. Siempre va a ser lo opuesto. Nunca un caso de imprudencia puede ser visto solo con las circunstancias objetivas. Conté el caso del médico, el anestesiólogo, No sé si entiendan. del que le aplicó la medicina. Finalmente, esta persona fue absuelta en el tribunal penal bajo una lógica de que todo el mundo hubiera dicho, como objetivamente le aplicó la medicina y resultó
reacción y se murió, entonces el médico es culpable. Póngase los zapatos del médico, que fue lo que pasó ya en las circunstancias. ¿Ok? Bien, fin de la historia. Nos vamos. Para poder subir, ustedes conocen, solo luego de superar incompleto la categoría dogmática, ingreso a la siguiente. Antijuridiciedad. Conceptos claves. Antijuridiciedad supone la contradicción con el derecho. La antijuridiciedad supone la contradicción con el derecho o con el ordenamiento jurídico. La conducta típica es un indicio o sospecha de antijuridicidad. Un indicio o sospecha de antijuridicidad. Y esta categoría supone la verificación de antijuridicidad formal y de antijuridicidad material. Tres ideas facilitas. Explico. Nunca antes ha pasado esto en todo lo que hemos trabajado. Nunca antes. Cuando nosotros habíamos superado conducta, no teníamos nada garantizado en tipicidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Tenemos verificado conducta, veamos tipicidad. No teníamos ni siquiera algún tipo de sospecha que íbamos a confirmar tipicidad. Pero cuando yo ya tengo conducta y tipicidad, es decir, cuando tengo conducta típica, ya tengo un 50% ganado, que también es antijurídica. ¿Me siguen? Por eso digo, la conducta típica es un indicio, una sospecha. Ya huele que también es antijurídica. ¿Por qué digo esto? Un homicidio doloso, ¿es contra el derecho? ¿Es contra el ordenamiento jurídico? Obvio. Una suerte de tráfico de drogas doloso, ¿es contra el ordenamiento jurídico? Es obvio, todo me suena de que es antijurídico, es contrario al derecho. Está en contrario al derecho matar a una persona, robar sus pertenencias, traficar droga, lavar activos, abusar de la confianza propias de dineros, hurtar determinados objetos. ¿Se entiende todo esto? Entonces, por primera vez aplica la sospecha. Conducta típica ya se sospecha que es antijurídica. Sospecha, tienen un 50%. ¿Ok? Pero para poder asegurar al 100% de que es antijurídica, es un análisis de descarte. ¿Por qué digo esto? Cuando estoy en antijuridicidad, primera parte, antijuridicidad formal. Segunda parte, antijuridicidad material. ¿Está claro? ¿Qué incluye la antijuridicidad formal? Esto es la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Aquí hay que confirmar o negar si existe lesión o no, puesto en peligro o no de un bien jurídico. ¿Ok? Esto es muy obvio. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los elementos esenciales del tipo penal y dentro de los esenciales acabamos el bien jurídico como obligatorio? Ya, pues para haber superado tipicidad objetiva y subjetiva es que sin lugar a dudas ya hubo una lesión como bien jurídico. ¿Sí o no? Por eso digo, es una sospecha, o ya tienen aquí el 50% ganado.
En un delito de homicidio doloso, ¿cuál es el bien jurídico? Ya lo desarmamos antes. La vida. Se ha lesionado, se ha puesto en peligro la vida. Ya estoy en antijuricidad, ya subí el escalón. Hay lesión. En un delito de robo, ¿hay lesión o puesto en peligro del bien jurídico propiedad? Lesión, no lo tengo. En un tráfico de drogas, ¿tengo lesión o puesto en peligro de la salud pública? El peligro. ¿Ok? ¿Está claro por dónde va el esquema? Pero esto ya no es la primera vez que yo lo digo. Esto lo dije yo en tipicidad objetiva, ¿se acuerdan? Elementos esenciales. Sujeto activo, pasivo, el corrector, elemento, objeto material y bien jurídico. ¿Se acuerdan eso? Yo ya hablé de esto. La situación aquí es la siguiente. Antijuridicidad formal es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, y de ahí voy a la antijuridicidad material. Sin causa justa. Esta es la clave. Sin causa justa. Aquí está todo. Aquí se va el 50% restante. ¿Ok? Aquí la sospecha se confirma o se descarta. ¿Ok? Entonces, cuando voy a trabajar antijuridicidad, primer paso, antijuridicidad formal. ¿Existe lesión o puesta en peligro de un bien jurídico? Si digo sí, ya baje usted. Con o sin causa justa. Esta es la clave. Por eso digo que es un juicio de descarte, un análisis de descarte, una antijuridicidad material. ¿Cuál es el descarte? Que no exista causa justa. ¿Está claro esto? ¿Cuáles son las posibles causas de justificación, así se denominan, de la antijuridicidad material? Legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber legal y orden legítima y expresa de autoridad competente. Repito, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber legal y orden legítima y expresa de autoridad competente. ¿Ok? Vamos a hacer algo sencillo. ¿Quién disparaba al profesor? ¿Ok? 7 de la mañana, el Diego se baja del vehículo, la Melanie va ahí, aprieta el gatillo, dispara y muere. ¿Estamos? Ya habíamos trabajado este caso del disparo al profesor en conducta y en tipicidad cumplida. Estamos frente a un homicidio doloso. ¿Todos confirmamos esto? Homicidio doloso. ¿Está claro para todos homicidio doloso? Bien. Este homicidio doloso, que resulta ser en este punto una conducta típica, ya se sospecha que es antijurídica. ¿Sí o no? Ya puedo sospechar que lo que ha hecho Melanie es una conducta típica y antijurídica. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a analizar esto? Voy a antijuridicidad. Primero la forma. Lo que ha hecho Melanie, disparar al profesor, provocar la muerte inmediata, lesionó, puso en peligro el bien jurídico. Lo hizo como sin causa justa. Es decir, sin o como sin causa justa. Si es un sin causa justa, confirmamos la antijuridicidad material. Y no nos demoramos más. Es una conducta típica y antijurídica. ¿Está claro? ¿No? Puede ver. Para confirmar de que exista antijuridicidad, necesito, primero, lesionar o poner en peligro un bien jurídico, y dos, que no exista causa justa o causa de justificación. ¿Ok? Dos parámetros. Caso por caso hay que analizar. No todos los casos van a tener causa justa. Quiero que me escuchen los ejemplos, a lo mejor aquí se pone más sencillo. Una persona, ojo, vamos a trabajar eso. Una persona recibe el ataque de un tipo que le comienza a agredir con puños en el espalda. ¿Ok? La persona está en el piso recibiendo uno y otro golpe, uno y otro golpe, uno y otro golpe, uno y otro golpe. Y esta persona, en medio de todo su sangrado y demás, logra coger la piedra que está ahí y le da en la cabeza y provoca la muerte. ¿Está claro esto? ¿Está claro el ejemplo? A este chico, Juanito, el que cogió la piedra y le dio en la cabeza, le imputan un homicidio doloso y pretende la fiscalía que se vaya 10 o 13 años a la cárcel.
¿Me siguen? A él, no al que le está dando las uñas, ese se murió. Juanito fue que cogió la piedra y le dio la cabeza a este otro ciudadano. ¿Me siguen el ejemplo? A Juan le siguen el caso. ¿Juan tiene conducta? ¿Sí o no? Comportamiento humano guiado por la voluntad, no fuerza física que existir, de movimiento de reflejo en estado de plena inconsciencia. Punto. ¿Para qué no es complicado? ¿Activo o pasivo? Activo. Punto. Tengo conducta activa. Listo, supero. ¿Tengo homicidio? La persona que mate a otra. Juan le mató a este otro que se llama Pedro. Listo. Grado de participación, autoría directa. Listo. 3 de imputación objetiva. ¿Aumentó o creó el riesgo más allá de lo permitido? Sí. Segundo, ¿el resultado de la reducción del riesgo? Sí. No hay ninguna causa que desvíe el análisis o el camino causal. Luego, ¿hay autopuesta en peligro de la víctima? Yo no sé si por ahí puede hacer el argumento. Alguien me puede decir si no. Prefiero descartarlo. Y luego vamos a dolo o imprudencia. ¿Es doloso o imprudente? Fórmula. Agresión consciente o falta de cuidado. Pista. Agresión consciente o falta de cuidado. Agresión Consciente, no hay falta de cuidado. Hazte un poquito más de allá para ver si te golpea con el filo y no con la punta. O sea, dolo, obvio. Conozco que estoy golpeando a una persona y quiero provocar esto. Dolo, claro, hasta aquí tengo homicidio doloso. Pero todos van a tener un mínimo de sensibilidad y van a decir, oiga Diego, pero es que lo está haciendo para defenderse. Eso es lo que analizo en antijuridicidad. Porque Juan lesionó el bien jurídico vida del que estaba cayendo a golpes. Sí, lo hizo como sin causa justa. Entonces aquí no puedo decir que hay antijuridicidad material. Porque la lógica de esto es sin causa justa. Sin causa justa. Solo si digo que no tiene ninguna causa de justificación, listo. Tal vez es más sencillo. No causa de justificación. Tal vez aquí es más sencillo. Pero esta persona que estaba siendo atacada, ¿tenía causa de justificación para atacar a esta otra? Legítima defensa, ¿sí o no? Entonces, aquí nunca va a ser un homicidio doloso y además calificarlo de antijurídico. No, es jurídico. ¿Ok? Aquí nos quedamos, esta persona es inocente, 100%. ¿Se entiende? ¿Entendimos? ¿Y cómo le descartamos? Ya voy a hacer eso. Voy a ver las causas, voy a explicar las causas y vamos a hacer. ¿Ok? Pero el primer paso es, claro, la gran mayoría, 9.5 de 10, van a superar antijudicidad formal. Es obvio. Por eso digo, ya tengo sospecha de entrada de que supero lo formal. La discusión es acá. Es decir, voy con Melanie. Melanie tiene hasta conducta típica como homicidio doloso. ¿Estamos claros? Melanie lesionó, puso en peligro el bien jurídico vida de Diego. Lesionó el bien jurídico vida. Punto. Melanie puede justificar su disparo por legítima defensa. Puede justificarlo por estado de necesidad. Voy a explicar todo esto. Estado de necesidad. Puede justificarlo por cumplimiento de deber. No puede justificarlo por nada. Si no puedo justificarlo por nada, tengo antijuridicidad material que está cumplido. Primero y segundo. Consecuentemente, tengo una conducta típica y antijurídica. En un minuto. ¿Se entiende? Gran parte de los análisis dogmáticos no son aquí. Por esto esta es una categoría que no me demoro mucho en los análisis regulares. En el caso de Melanie, todo el mundo de ahora en adelante va a analizar. ¿Hay causa de justificación ahí? Porque a lo mejor me quedo en antijurídico o no. Les llevo otro ejemplo para ver si comprende. Una persona va camino en el centro histórico, después del camino a su casa y se encuentra con un vehículo BMW y ve un niño adentro que está llorando desesperadamente y con signos ya de asfixia, está poniéndose morado. La persona con mínimo de sensibilidad intenta abrir la puerta, intenta romper. ¡Ey, el niño! ¡Ey, el niño! Nadie para bola. Una piedra rompe la ventana del BMW, abre la puerta y luego puede respirar y acusa a él y daña a la Está en necesidad. ¿Sí o no? Vamos a otro caso. Cumplimiento de deber legal. Verán la historia. No, está en necesidad. Están en estos apartamentos, se ocupan distintas personas, todos ellos son estudiantes. Esta chica se ha ido a descansar luego de haber consumido bebidas alcohólicas. Está en relativo estado de ebriedad. Una persona, si
ninguna autorización ingresa a la habitación de ella, él está desnudo ya, está con su miembro viril erecto y pretende penetrarle a ella. ¿Está claro? Su amiga que está, se percata de la situación, toma un jarrón de vidrio, ingresa y justo cuando ingresa le ve a él que está ya intentando penetrarle a ella, obviamente contra su voluntad. Ella llega, le da un jarrón en la cara y se le provoca la muerte. ¿Está claro? A ella le acusan de homicidio. ¿Está claro? La pregunta es, ¿tiene conducta? Tiene conducta. ¿Tiene tipicidad la amiga? Tiene tipicidad, tiene un homicidio doloso. ¿Ha lesionado, puesto en peligro un bien jurídico vida? Lo ha hecho. Lo hizo como sin causa. Con causa. Entonces aquí nos vamos a quedar un segundo para trabajar cualquiera de las causas de justificación, porque donde yo digo con causa, inocente, pero si digo sin causa, seguimos el análisis hacia la siguiente categoría. ¿Se entendió? Ahora se entendió. ¿Alguien se perdió acá? Entonces, el análisis en antijuridicidad siempre va a ser formal y material. Esto quiere decir que luego de haber superado la conducta típica, primer paso, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y segundo, no debe haber legítima defensa, no debe haber estado de necesidad, no debe haber cumplimiento de deber legal, no debe haber orden legítima y expresa de autoridad competente. No y no. Si confirmo todos los no, listo. Tengo antijuridicidad, un fin. ¿Se entendió? Seguro. No, tenemos que los cuatro descartamos como... Los cuatro hay que descartar. Pero cuando hagamos un análisis, a ver, en esto sí, para que no se mate el lucro porque ahora me trabajo cuando resuelvan caso. No tiene mucho sentido que entremos a profundidad en cada caso. Es decir, en el caso de Melanie, yo lo que diría es: confirmo la antijuridicidad formal porque hay una lesión al bien jurídico vida y luego descarto que exista cualquiera de los supuestos de causas de justificación. Es decir, descarto legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber legal y otra legítima de autoridad competente. No necesito que descarten con profundidad cada uno. Yo les voy a enseñar los tips de cada uno para que se den cuenta. ¿Por qué digo esto? Legítima defensa lo descarto porque no existe su base, que es una agresión. Estado de necesidad lo descarto porque no existe una situación de peligro de dos bienes jurídicos. Cumplimiento de deber legal lo descarto porque no estamos en los sujetos que pueden aplicar esta figura. Pero en legítima y expresa autoridad competente lo descarto porque no hay orden de superior respecto del ejecutor. Se acabó el problema. ¿De qué? Cada uno de estos tiene requisitos, todo esto voy a explicar detalle y todo lo demás. Pero no tiene sentido que se manden trabajando requisito por requisito de cada uno. Cuando de las palabras clave o las palabras pista ya puedo descartar de por medio. ¿Se entiende? Entonces lo de Melanie no tiene nada de esto, porque no es que agresión haya ninguna, no es situación de peligro de bienes jurídicos, no hay ninguna persona que haya ordenado vaya a hacerlo, cuando tampoco hay ni policía, ni militar, ni cuerpos de seguridad de eficacia penitenciaria, ni tampoco seguridad complementaria del Estado. ¿Ok? Mira, tal vez uno no cae, ya no Es que todos no deben calzar. o O sea, para decir que haya, para decir si existe antijuridicidad material, es que no existe ninguno que calce. Cuando un hito puede calzar, nos entramos a analizar esa figura. Y si calza, es inocente. Punto. Por ejemplo, este chico que le golpeó con una piedra en la cabeza mientras estaba siendo golpeado ya 5 minutos, ya casi próximo a perder su conciencia, es inocente. Lamento un montón el muerto, pero este chico tiene una legítima defensa completa y por ende su conducta típica no es antijurídica, es jurídica. Y aquí la única forma de superar es que sea antijurídica. Si es que está justificada por una de las causas, nos quedamos aquí en el análisis y no hay nada más que hacer. ¿Se entiende? ¿Estamos? Si calza una. Si calza una causa de justificación, ya no es antijurídica y es inocente. ¿Ok? Entonces, alguien puede decir, sí, pero es que él disparó. Sí, pero hizo una causa de justificación, pero es una legítima defensa. Les cuento rapidísimo y me voy ahora. Una persona, el cuento que estuve la anterior semana, hablamos de el tribunal absolvió al acusado. Una historia sencilla. Grupo de varones que se fueron este domingo a jugar en la sintética, que juegan 3 horas, de veces apuestan en la cancha y el que pierde tiene que pagar la cancha. Entonces, esta dinámica, esas típicas canchas que también tienen un montón de alcohol que venden ahí los sábados o domingos, y listo, han jugado 3 horas, han tomado 2, ya el señor de la cancha, bueno, páguenme, y es
Es un lugar un poco violento, peligroso, pero la historia va a ser. Los que más se dieron duro en la cancha, ya se fueron con cierta bronca luego del partido. Él estaba con su cuchillo aquí. Y le fue a decir al otro, oye, paga la cancha. Paga tu parte, pago la mía, ya, bueno, el partido, se prepara la cancha. Dejaste de cosas. Dejaste de cosas. Ya no puedo ver al profe cómo va la... Dejaste de cosas. ¿Ok? Le muestra el curso, se ve todo en las cámaras. Pagarás. El otro le dice, tienes que pagar vos. Es que vos ustedes perdieron, ustedes están pagando, no me vengas. Se insultan mutuamente, hijo de tal igual, que te crees la gran cosa, lo que quieran. Él también dice, ve, no, va, se mete, lo están haciendo la cera de las papas. Donde vendrás, no les cagaste. Gran historia. 5 minutos pasan, el chico seguía con el cuchillo y recibe justo cuando estaba ahí un golpe, hijo del asesino. ¿Ok? ¿Vieron esto? De espaldas recibe el golpe en la cabeza y él teniendo el cuchillo hace así, no de frente, de espaldas, así. Puñalada al hombre, muere. La fiscalía acusa por homicidio doloso desde 3 años. El tribunal absuelve al acusado porque encuentra una legítima defensa completa, es decir, encuentra conducta típica de homicidio doloso, pero justificada por legítima defensa completa. Está libre. ¿Se entiende? No puedo quitar que lo haya apuñalado, no puedo quitar de que esta persona de una u otra manera tuvo una agresión consciente, pero si puedo justificar lo que hizo por alguna de las únicas 4 posibles causas, Mató al amigo. la persona no se va a prisión nunca. ¿Está claro? Esta es la lógica de la antijuridicidad. De primera mano, contra derecho. Pero el derecho sí autoriza ciertas actividades o ciertas reacciones en función de las circunstancias. El que golpeó la ventana del BMW también es inocente. La amiga que le dio un jarrón en la cabeza que estaba próximo a violarle a su amiga también es inocente. ¿Se dan cuenta? Porque en todos existen causas para haber realizado el acto. En todas existen causas para poder interpretar de que la persona salió a respetar un bien jurídico, a salvarlo, a evitar otro tipo de vulneración. Cuando existen estas causas, hay justificación. Si no hay causa, no hay justificación. Y si no hay justificación, es antijurídico. ¿Se entendió hasta acá? Bien, ¿alguien me hace una pregunta? Sí, en este caso que nos acabas de contar, ¿por qué es legítima defensa si es un cosa? ¿Por qué tiene un cuchillo? Si al inicio ya le estaba amenazando con él, pero de todas formas. La siguiente clase es legítima defensa. Y vamos a tratar absolutamente todo para que se entienda por qué. ¿Sí? Que tengan buen día y muchas gracias. Gracias.